Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente. Esta mañana os hacía una encuesta aquí en YouTube porque, bueno, me ha surgido una idea. Y es que muchas veces, como os explicaba en el mensaje, pues surgen noticias de algunas de las compañías que hablamos en el canal y que muchos de vosotros seguís, pero no son noticias tan relevantes como para hacer un vídeo completo, a lo mejor de 8 o 10 minutos, sino que son noticias, pues, más cortas y más sencillas. Y entonces pues se me ha ocurrido que de forma, por ejemplo, semanal o cada 2 semanas, pues puedo juntar varias noticias que vayan saliendo de todas estas compañías y recopilarlo en un vídeo. Bueno, os he hecho una encuesta y de momento habéis votado 40 personas y al 95% os ha parecido una buena idea, y por Twitter también os lo he preguntado y parece que os gusta la idea. Entonces pues vamos a probar a ver cómo funcionan este tipo de vídeos. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de varias compañías. De la primera que os traigo una noticia relevante es Nike. ¿Y por qué es noticia Nike? Bueno, pues porque ayer lunes, al cierre del mercado, presentó resultados. Y bueno, aquí podéis ver pues que batieron las previsiones en beneficio por acción y también batieron las previsiones en cuanto a ingresos. El beneficio por acción en este trimestre fue de $0,90 por acción y los ingresos pues fueron de 12,23 billions. Entonces, bueno, por esa parte parece que fue bien. Y además de esto, pues la compañía, como podéis ver aquí en su nota de la presentación de resultados, pues aprobó un nuevo programa de recompra de acciones de 4 años, como nos ponen aquí, de 18 billions, para recomprar acciones ordinarias de clase B de Nike. ¿Y es mucho o es poco este programa de recompra de acciones? Bueno, pues actualmente es en torno al 10% de la capitalización de la compañía. Sí que es cierto que está dividido en varios años, no tiene por qué completarse este programa de recompras. Por ejemplo, del último programa de recompras, que era de 15.000 millones, pues llegaron a completarse hasta 8.700 millones. No llegaron a completarlo. Pero bueno, aún así creo que es una buena noticia. Y las acciones de la compañía, pues como muchas otras acciones en el mercado, llevan una buena torta. Y la valoración, pues sí que es más razonable, por lo menos, que la que ha tenido en los 2 últimos años. Tampoco es que estén regaladas las acciones, pero bueno, a este precio pues se pueden recomprar más o menos el 10% de la compañía pues en unos pocos años, que no está nada mal. Bueno, la siguiente empresa de la que os traigo noticias es Flatex de Giro, que salió una noticia la semana pasada, el día 21, y es que De Giro presentó un profit warning, diciendo que no iban a llegar pues al guidance que habían dado anteriormente, ¿no? Como veis aquí nos dan estimaciones de ventas para el año 2022 completo y ellos creen que van a estar entre los 400 y los 440 millones de facturación en ese año, ¿no? Que bueno, estaría un poco en línea más o menos, o incluso podría llegar a ser algo superior. También nos ajustaban pues el número de clientes que ellos creen que van a conseguir. Ahora nos dicen que van a ganar entre 600 y 700 mil nuevos clientes. Y el anterior guidance que nos habían dado, que lo tengo por aquí apuntado, era entre 640.000 y 840.000 nuevos clientes. Entonces parece que se van a quedar en la parte baja de ese primer guidance que nos habían dado. Tampoco es algo, en mi opinión, demasiado preocupante, ¿vale? No creo que sea una mala cifra de conseguir entre 600 y 700.000 nuevos clientes en un año. Pero bueno, esta es la actualización que nos han dado. Sobre los márgenes EBITDA, pues ellos esperan que vayan a situarse en niveles parecidos a los del año pasado. Y sobre el ingreso medio por transacción, esperan que supere los 5 euros y el año pasado fue de 4,59. Entonces esto es positivo porque están incrementando ese ingreso por transacción. También nos decían que en los 6 primeros meses de 2022 ya van a ganar tanto dinero como en todo el año 2021. Y bueno, en todo el año 2021 el beneficio por acción fue más o menos de unos 0,47 euros, pues más o menos en los 6 primeros meses ya han ganado más que eso. Si extrapolamos al resto del año, pues podemos pensar que De Giro ganará este año en torno a 1 euro de beneficio por acción y las acciones cotizan actualmente a 10 euros, más o menos. Así que la empresa estaría a un PER de 10 veces, que es bastante más bajo que lo que ha venido cotizando, ¿no? Ya sabéis el castigo pues que lleva esta empresa. Pasamos a la siguiente noticia y en este caso es de Diane Durham, que es otra empresa muy seguida por toda la comunidad. Y yo recientemente pues hice un vídeo explicándoos por qué creía que no iba a salir la operación de Link Administration, ¿no? Os decía que había problemas con el regulador y además en ese vídeo yo os comentaba que era muy raro y el mercado estaba descontando que no iba a salir la operación porque Diane Durham inicialmente había ofrecido $5,50 australianos para intentar opar esa empresa, $5,50 australianos por acción.
Y claro, las acciones estaban cotizando por debajo de los 4 dólares, entonces había una diferencia muy grande. El mercado estaba asignando una probabilidad muy alta de que no fuera a salir esa operación. Y nos hemos encontrado esta noticia esta semana de Diane Durham, que reduce su oferta y ahora en vez de esos 5,50 dólares por acción que estaba dispuestos a ofrecer, pues ofrece 4,30. Las acciones de Link actualmente cotizan a 3,83, que es un 11% por debajo del precio de la nueva oferta de Diane Durham. Y bueno, veremos si son capaces de solucionar pues todos estos problemas con los reguladores y finalmente pues se puede dar esta compra, ¿no? Por parte de Diane Durham. Yo no tengo tan claro si va a salir, pero por toda la parte de PEXA, ¿no? Que es la que supone problemas. Pero bueno, veremos poco a poco pues cómo evoluciona todo esto. Lo siguiente que quiero comentaros es que, bueno, esta noticia realmente no es de ahora, pero se está acercando ya la fecha. Y es que el próximo día 15 de julio pues tendremos el split de las acciones de Google. Será de 20-1, es decir, el precio se dividirá entre 20. Actualmente las acciones cotizan algo por encima de los 2.000 dólares, 2.200, 2.300. Entonces, pues tras el split, el precio debería ser algo superior a los 100 dólares por acción. En torno a los 110 dólares o una cosa así. Y ya no quedan tantos días para que se realice este split. Y también quería comentaros que hay una propuesta, se propuso pues hace también un par de semanas, de un split también de Tesla que será de 3-1. Es decir, para dividir el precio de las acciones entre 3. Os traigo otra noticia de hoy, día 28, y es sobre PayPal, otra empresa de la que he hecho algún vídeo y que también lleva una torta espectacular. Y es que han lanzado una nueva tarjeta de crédito para pequeñas empresas de Estados Unidos que tiene cashback del 2%. Es decir, que al pagar con esa tarjeta se te devuelve el 2%, lo que ayuda a los propietarios de pequeñas empresas a obtener recompensas a medida que realizan compras comerciales. Entonces este es el anuncio que teníamos hoy por parte de PayPal. La siguiente empresa de la que quiero hablaros pues es CTS, otra empresa que está castigadísima, pues como casi todas las small caps y sobre todo las que tienen que ver con tecnología. Convert Technology Solutions anunció una nueva adquisición, en este caso es de una empresa que se llama Notarius y es una empresa pequeña. Por aquí tengo apuntados los datos. Es una empresa que en el último año fiscal facturó 10,4 millones de dólares canadienses, como os he dicho, no es una empresa muy grande, y reportó un EBITDA ajustado de 2,2 millones de CAD, de dólares canadienses. Lo que no sabemos, o aquí al menos yo no lo he visto, es el precio que han pagado por esta empresa. No sabemos qué múltiplo de valoración han pagado, pero bueno, me imagino que será en línea con los múltiplos que suele adquirir otras empresas CTS. Otra noticia que tenemos pues de esta semana es que Berkshire Hathaway ha incrementado su posición en Occidental Petroleum, que cotiza bajo el ticker OXY, y eso les deja con un total de 153 millones de acciones, que según he podido leer pues es como el 16% de la compañía. Es una compañía cíclica y que se está beneficiando pues de las alzas del petróleo. Es una empresa de la que se ha estado hablando bastante últimamente, sobre todo desde que la compró Buffett, y como veis pues todos estos puntitos verdes que tenéis aquí son compras de los insiders, y veis que actualmente pues tras estas caídas no solo Warren Buffett sino también los insiders pues han estado comprando acciones, ¿no? Aquí podéis ver los importes. También hubo una venta aquí a precios un poco más elevados, en torno a los 70 dólares, actualmente está en torno a 56 más o menos, pero bueno, parece que los insiders, como veis, han venido comprando bastante de esta empresa. Otra noticia que teníamos la semana pasada es que Kellogg's anunció que se va a escindir en otros 2 negocios más, es decir, va a haber 3 compañías o 2 spin-offs por parte de Kellogg's, y serían estas. Primero quedaría pues la empresa más grande, que sería Global Snacking, con 11,4 billions de ventas. Después tendríamos North America Cereal, que sería una empresa un poco más pequeña, 2,4 billion en ventas netas. Y después tendríamos pues la tercera empresa, que sería Plant Company, con 340 millones de ventas, ¿no? Y aquí, pues por si os interesa, podéis ver pues lo que hace pues cada una de estas empresas y por qué creen que es mejor escindir estos negocios, ¿no? Aquí lo explican todo. Os dejaré, pues si me acuerdo, todas estas noticias aquí abajo en la descripción, pues para que les podáis echar un ojo. Otra noticia que teníamos esta semana es que Amazon ha dicho que este año, en vez de haber pues un evento de Prime Day, que suele ser en julio y será en julio probablemente este año, pues va a haber 2. Va a haber el que teníamos otros años y además dice que va a haber otro en el cuarto trimestre. Ya sabéis que son las ofertas estas que hace Amazon durante un par de días que suele durar este evento. Y bueno, esto creo que es positivo porque puede impulsar pues las ventas de la compañía.
Otra noticia importante que teníamos es sobre Prosus. Prosus es un holding cotizado de aquí, de Europa, y es una forma que tenemos de adquirir acciones de Tencent, pues de forma indirecta, ¿no? Porque la mayor posición de Prosus es Tencent Holding, esta empresa china, ¿no? Que es muy famosa, igual que Alibaba, y es una forma de comprarlo con descuento. Entonces, ¿qué pasa? Que Prosus cotiza actualmente con un descuento muy grande respecto a su posición y participación que tiene en Tencent, y ellos han dicho que van a potenciar el programa de recompra de acciones y van a vender a mercado pues pequeños paquetes de su participación en Tencent. ¿Por qué? Pues porque creen que pueden generar valor y hacer reflotar el valor de las acciones, hacer que suban más sus acciones, ya que actualmente pues el mercado está valorando mal esta compañía, no lo está valorando de forma correcta, y creen pues que es una buena forma de generar valor. Entonces, Prosus, otra empresa interesante que os invito a echarle un ojo. Ayer, como podéis ver, pues las acciones rebotaban bastante. En los últimos 5 días ya veis que llevan un 22% de subida, y ayer llegaron a subir pues en torno al 20% tras conocerse pues esta noticia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. No sé qué os ha parecido este vídeo, que es un poco diferente a lo que suelo traer otras veces al canal. Si os ha gustado, hacérmelo saber aquí en los comentarios, y yo intentaré hacer este tipo de vídeos, pues ya os digo, con frecuencia, si puede ser semanal o cada 2 semanas, depende un poco de las noticias que vayan saliendo de estas empresas, ¿vale? Si una semana pues no hay más que una noticia que no es muy relevante, tampoco voy a hacer un vídeo, pero si se juntan unas cuantas, pues puedo hacer un vídeo como este. Y recordar que si os ha gustado, pues podéis dejar un like para apoyarme y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Un saludo y hasta la próxima.